En el corazón de Sinaloa, entre sombras, susurros y calles vigiladas, se mueve un nombre que despierta miedo y respeto a partes iguales: los Chapitos. Lo que comenzó como la herencia de un cártel legendario, ahora se ha transformado en un imperio que cruza fronteras, controla territorios y manipula mercados internacionales de drogas sintéticas. Pero esta no es la historia de simples criminales, es la historia de un poder calculado, de una violencia estratégica y de una inteligencia criminal que ha redefinido el concepto de narcotráfico en el siglo XXI. En este documental exploraremos cómo los hijos del legendario cártel de Sinaloa han consolidado su influencia, manejan imperios de fentanilo y cocaína y proyectan su control más allá de las fronteras de México, desafiando a gobiernos, autoridades y rivales. Prepárate para entrar en un mundo donde el miedo y la estrategia se entrelazan, donde cada movimiento puede significar vida o muerte y donde la sombra de los Chapitos sigue creciendo sin ser detenida. Bienvenido al universo secreto del narcotráfico moderno. Esta es la historia de los Chapitos. En el vasto y complejo universo del narcotráfico en México, pocos nombres han tenido tanta fuerza, tanto eco y tanta carga simbólica como el de Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como El Chapo. Durante décadas, su figura dominó titulares internacionales, se convirtió en el rostro más reconocido del crimen organizado y en el enemigo número uno de las agencias de seguridad en Estados Unidos. Pero la historia del narcotráfico nunca termina con la caída de un solo hombre. Cada vez que un líder cae, alguien más toma su lugar. Y en este caso, no fue un desconocido, ni un rival, ni un extraño. Fueron sus propios hijos quienes heredaron, de forma inevitable, el peso y el poder de ese imperio criminal. A este grupo se les conoce como los Chapitos, un apodo que nació en la calle y que hoy ya no es solo un apodo, sino una marca que representa una nueva generación de narcotraficantes, más jóvenes, más temerarios y con una forma distinta de relacionarse con el poder, con la sociedad y con el mundo. Los Chapitos no solamente heredaron el apellido de su padre, sino también el estigma de ser los herederos de uno de los imperios criminales más influyentes del planeta. Esta es una historia que se mueve entre la violencia y el lujo, entre la herencia y la ambición. Una historia en la que los hijos del Chapo no son simples sombras, sino actores con nombre propio. Iván Archibaldo, Jesús Alfredo, Ovidio y Joaquín Guzmán López. 4 hermanos, 4 destinos unidos por la sangre y por un mismo legado, el del narcotráfico. En este documental exploraremos quiénes son los Chapitos, cómo se construyó su poder tras la captura de su padre y de qué manera han transformado el negocio de la droga en México. Analizaremos los momentos que marcaron su ascenso, desde enfrentamientos violentos hasta negociaciones internacionales. Veremos cómo se han convertido en el principal objetivo de las autoridades estadounidenses y en el símbolo de una nueva era de violencia y control en México. Pero esta no es solo una historia de nombres y cargos criminales, es también una radiografía del país que permitió que esto sucediera. Un México en el que el crimen organizado no es solo un negocio clandestino, sino una fuerza capaz de desafiar al propio Estado. Un México en el que la captura de un capo puede desencadenar un estallido de violencia urbana y en el que el apellido Guzmán genera tanto miedo como respeto. Conoceremos de dónde vienen, quiénes son y qué representan. No se trata de un simple recuento de hechos, sino de entender cómo los Chapitos se convirtieron en una pieza clave del rompecabezas que hoy es el narcotráfico en México y en el mundo. Este es el inicio de una narración que nos llevará al corazón de un imperio heredado, a la vida de 4 hermanos que cargan con el peso de un legado sangriento y a las consecuencias que ese legado tiene no solo en Sinaloa, sino en todo México y más allá de sus fronteras. Bienvenidos a Los Chapitos, herencia del narco. Detrás de la sombra inmensa de Joaquín Guzmán Loera, existen 4 nombres que, poco a poco, han dejado de ser simples apellidos en expedientes judiciales para convertirse en protagonistas de una nueva etapa del narcotráfico.
Iván Archibaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López. Cada uno de ellos representa un rostro distinto del mismo linaje, una pieza única en el complejo rompecabezas que se fue formando tras la caída de su padre. No son una copia exacta del Chapo, son otra generación, marcada por un contexto distinto. A diferencia de su padre, que comenzó desde lo más bajo en las montañas de Sinaloa, ellos crecieron sabiendo que pertenecían a una familia con poder. No tuvieron que abrirse camino desde cero en los campos de amapola, ni cargar mochilas repletas de marihuana por las sierras. Ellos nacieron en medio de privilegios, rodeados de lujos y bajo la certeza de que el nombre Guzmán tenía un peso que pocos podían desafiar. Iván Archibaldo y Jesús Alfredo, los mayores, son hijos de la primera esposa del Chapo. Crecieron en una época en la que el cártel ya había expandido su influencia internacionalmente. Son la cara más visible de los chapitos, conocidos por su carácter impulsivo y por el estilo ostentoso con el que se mostraban en redes sociales. Relojes de oro, autos de lujo, viajes, armas bañadas en plata. Una exhibición de poder que contrastaba con la discreción que su padre había mantenido en sus primeros años de carrera. Ovidio y Joaquín, por otro lado, son hijos de otra relación del Chapo. Más jóvenes, menos expuestos en la prensa durante mucho tiempo, fueron considerados durante años como figuras secundarias. Sin embargo, el destino los colocó en el centro de atención, especialmente a Ovidio, cuyo nombre se convirtió en uno de los más mencionados a nivel mundial tras los violentos sucesos ocurridos en Culiacán. Ambos hermanos crecieron en una época en la que el narcotráfico ya no era solo marihuana o cocaína, sino un negocio más diversificado, con nuevos mercados y con nuevas drogas sintéticas que cambiarían por completo las reglas del juego. La relación entre los hermanos no ha sido sencilla. Como en cualquier organización heredada, las tensiones internas han existido. Diferencias de edad, de carácter, de visión y de poder económico han marcado el camino de esta fraternidad. Pero a pesar de esas tensiones, se han mantenido unidos frente a un enemigo común, las autoridades nacionales e internacionales que buscan destruir el imperio que construyó su padre. Lo interesante de los chapitos es que no son simplemente 4 nombres juntos. Cada uno tiene un papel específico, una personalidad distinta y una forma particular de ejercer el poder. Mientras unos prefieren mostrarse, otros optan por la discreción. Mientras unos disfrutan de la ostentación, otros han elegido un perfil bajo, casi invisible, pero con un peso estratégico dentro del cártel. Ellos son el reflejo de un cambio generacional. Ya no son los capos de sombrero y botas que negociaban cargamentos en las montañas. Son hombres jóvenes, conectados con la modernidad, conscientes del alcance de la tecnología, de las redes sociales y de la globalización del crimen. Sus decisiones ya no afectan solo a Sinaloa o a México, sino a todo un mercado mundial. En esta segunda parte del documental, abrimos la puerta para conocerlos como individuos, para entender cómo cada uno aporta un elemento distinto a la organización y cómo juntos han mantenido viva la marca Guzmán Loera después de que su padre fuera condenado a cadena perpetua. Ellos no son una simple continuación, son una evolución del negocio criminal que heredaron. Y ahora, con sus nombres en la mira de agencias internacionales, la pregunta que surge es inevitable. ¿Qué los hace distintos a su padre? ¿Y cómo han logrado, pese a la presión, seguir en pie como una de las facciones más poderosas del cártel de Sinaloa? Cuando Joaquín Guzmán Loera fue capturado por última vez y posteriormente extraditado a los Estados Unidos, muchos pensaron que la historia del cártel de Sinaloa estaba destinada a desmoronarse. Se decía que el imperio no sobreviviría sin su líder más emblemático, que los días de control absoluto terminarían con la ausencia del Chapo. Pero lo que pocos imaginaron fue que en lugar de un vacío de poder, surgiera un relevo inmediato, sus propios hijos. La herencia que recibieron los chapitos no fue únicamente riqueza o propiedades ocultas en paraísos fiscales, fue sobre todo influencia. Una red compleja de contactos que atravesaba fronteras, que unía productores con distribuidores, que conectaba laboratorios clandestinos con corredores de exportación.
Esa red, construida durante décadas por su padre, cayó en sus manos como una herramienta lista para usarse. Pero el poder que se hereda no siempre es fácil de sostener. Mantener un imperio requiere no solo recibirlo, sino demostrar que se tiene la fuerza y la astucia para conservarlo. El ascenso de los Chapitos fue un proceso acelerado, casi forzado por las circunstancias. En el mundo del narcotráfico no hay tiempo para dudas ni para aprendizajes lentos. Con su padre tras las rejas, ellos tuvieron que presentarse como figuras de mando, como símbolos de continuidad. Y lo hicieron en un escenario marcado por la tensión, con rivales internos dentro del mismo cártel de Sinaloa y con enemigos externos esperando cualquier señal de debilidad. El poder heredado no fue una herencia tranquila. Desde los primeros meses tras la extradición del Chapo, surgieron versiones de posibles fracturas internas. La figura de Ismael "El Mayo" Zambada, histórico socio y mano derecha del Chapo, apareció como un contrapeso natural. El Mayo representaba la vieja escuela: discreción, paciencia, negocios de largo plazo. Los Chapitos, en cambio, simbolizaban lo nuevo: juventud, audacia, riesgo. Dos estilos distintos conviviendo dentro de la misma organización, dos formas de ejercer el poder que en ocasiones han chocado y en otras han tenido que complementarse. Los Chapitos supieron que no bastaba con heredar un nombre, había que demostrar autoridad. Y la autoridad en el mundo criminal se gana con lealtades, con control territorial y sobre todo con la capacidad de responder con fuerza cuando es necesario. En pocos años comenzaron a ejercer un mando visible en plazas clave, en operaciones estratégicas y en la toma de decisiones que marcarían el rumbo del cártel de Sinaloa en la nueva era. La herencia también significó enfrentar la presión internacional. Estados Unidos, consciente de la importancia del clan Guzmán, decidió colocar a los hijos del Chapo como prioridades dentro de sus listas negras. Esto implicaba no solo ser perseguidos por la DEA, el FBI o la OFAC, sino también convertirse en un objetivo constante de campañas mediáticas que los señalaban como la nueva amenaza global. Con cada acusación formal, con cada recompensa ofrecida por su captura, su poder se volvía más visible, pero también más vulnerable. La transición del mando dejó claro que los hijos del Chapo no eran simples herederos pasivos. Ellos entendieron que el poder debía consolidarse con estrategias propias. Algunos apostaron por reforzar viejas rutas de trasiego, otros por expandirse en nuevos mercados y otros más por centrar la atención en sustancias que marcarían un antes y un después en el narcotráfico. Esta mezcla de decisiones fue lo que les permitió no solo sostener la herencia, sino transformarla. El poder, en su caso, no fue una herencia que se recibió con calma, fue una responsabilidad que llegó acompañada de guerra, de persecución internacional y de un escrutinio mediático que los puso en el ojo público como nunca antes había ocurrido con los hijos de un capo. Su historia es la de una sucesión forzada por las circunstancias, una transferencia de poder que, en lugar de debilitar al cártel de Sinaloa, le permitió mantenerse como una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. Los Chapitos no solo heredaron un apellido, heredaron un trono de fuego. Y la forma en que han tratado de conservarlo es lo que ha marcado el inicio de su propia era. Entre los hijos de Joaquín Guzmán Loera, uno de los nombres que más resuena es el de Iván Archibaldo Guzmán Salazar. Conocido en los círculos criminales como uno de los líderes visibles de la facción de los Chapitos, Iván se ha convertido en una figura central dentro del nuevo orden del cártel de Sinaloa. Apodado por algunos como El Chapito, Iván Archibaldo nació en Culiacán, Sinaloa, a mediados de la década de los 80, en un contexto radicalmente distinto al que vivió su padre en la infancia. Mientras el Chapo creció en la pobreza extrema de las montañas serranas, Iván lo hizo bajo un entorno urbano, con acceso a lujos, comodidades y una educación marcada por la influencia del poder familiar. Desde joven, su vida estuvo rodeada por la protección que ofrecía su apellido, pero también por la presión constante de ser el hijo mayor de un capo ya consolidado. Los registros judiciales señalan que, desde temprana edad, Iván comenzó a figurar en expedientes relacionados con el narcotráfico.
Fue detenido en México en 2005, acusado de lavado de dinero, aunque salió en libertad poco tiempo después por falta de pruebas. Ese episodio marcó el inicio de una vida que alternaría entre las sombras del crimen y los reflectores mediáticos. A diferencia de su padre, quien durante muchos años intentó mantenerse invisible, Iván construyó una imagen pública en la que los lujos y la ostentación eran parte fundamental. Durante varios años, su nombre apareció vinculado a vehículos deportivos, relojes de lujo, armas bañadas en oro y fiestas exclusivas. Imágenes que circularon en redes sociales lo retrataban como un joven narcotraficante que no temía mostrar la riqueza derivada de su posición. Esa exposición pública generó un contraste con la vieja guardia del narcotráfico, acostumbrada a mantener un perfil discreto. Y aunque muchos lo criticaron por esa aparente imprudencia, lo cierto es que Iván supo aprovechar la era digital para reforzar una imagen de poder entre sus seguidores y subordinados. Pero detrás de esa fachada de ostentación, Iván ha sido señalado como un operador clave en la toma de decisiones estratégicas del cártel. Se le atribuye un carácter fuerte, impulsivo y directo, lo que lo convierte en un líder capaz de infundir temor y respeto dentro de las estructuras criminales. Varios reportes de inteligencia lo describen como un hombre que no duda en recurrir a la violencia para resolver disputas, lo que le ha otorgado una reputación de dureza dentro y fuera de Sinaloa. Más allá de su estilo, Iván representa un punto de continuidad entre la era de su padre y la nueva generación. Se dice que fue él quien, en más de una ocasión, asumió la responsabilidad de mantener la cohesión entre sus hermanos y de proyectar una imagen de mando unificado frente a posibles rivales internos. Su papel como hermano mayor no solo es biológico, sino también estratégico. La voz que marca el rumbo, la figura que se presenta como heredero natural del legado Guzmán. Las autoridades estadounidenses lo han colocado en el centro de varias acusaciones. El Departamento del Tesoro lo incluyó en la lista de narcotraficantes especialmente designados, señalando su papel en el trasiego de drogas hacia Estados Unidos. El gobierno estadounidense lo considera uno de los principales responsables de la distribución de fentanilo, metanfetaminas, cocaína y marihuana, lo que lo convierte en un objetivo prioritario para la DEA y el FBI. Sin embargo, más allá de las acusaciones oficiales, la figura de Iván Archibaldo encierra un fenómeno cultural, el de un capo joven que ha sabido alimentar un mito en torno a sí mismo. Para algunos, es el heredero directo del Chapo, para otros, un líder demasiado impulsivo para mantener el poder a largo plazo. Lo cierto es que su nombre se ha convertido en sinónimo de desafío, un símbolo de la generación que creció sin miedo a la exposición pública y que combina la tradición criminal con la cultura digital. En la historia de los Chapitos, Iván Archibaldo ocupa un lugar fundamental, no solo como hijo del Chapo, sino como el rostro más visible de un grupo que aprendió a ejercer el poder bajo nuevas reglas. Su vida es un reflejo de la transformación del narcotráfico en el siglo XXI, un mundo en el que el dinero y la violencia conviven con la imagen pública, en el que el miedo se combina con la fama y en el que un apellido puede abrir puertas pero también colocar un blanco permanente sobre la espalda. El camino de Iván sigue siendo incierto, perseguido por las autoridades, amenazado por rivales y cuestionado incluso dentro del propio cártel. Su liderazgo enfrenta constantemente la prueba de fuego, y en ese juego peligroso, cada decisión que toma puede significar la consolidación de su poder o el inicio de su caída. Si Iván Archibaldo representa la imagen más visible y desafiante de los Chapitos, su hermano Jesús Alfredo Guzmán Salazar encarna un papel distinto, pero igualmente crucial dentro de la organización. Nacido también en Culiacán, Jesús Alfredo creció bajo el mismo entorno de lujos y poder heredado, pero a diferencia de su hermano mayor, siempre mostró una inclinación hacia la discreción. Menos mediático, más reservado, pero con una influencia que ha quedado registrada en múltiples informes de inteligencia. A lo largo de los años, se ha descrito a Jesús Alfredo como un operador con gran habilidad para las finanzas y la logística. Su nombre aparece ligado a la supervisión de rutas de trasiego y al manejo de recursos económicos que permiten sostener la maquinaria criminal del cártel. Si Iván es percibido como el rostro de fuerza y carácter explosivo, Jesús Alfredo se perfila como el estratega silencioso, el que se mueve en segundo plano, asegurando que el negocio no se detenga.
Uno de los episodios más significativos de su vida ocurrió en 2016, cuando fue secuestrado en Puerto Vallarta junto con un grupo de personas en un restaurante de lujo. Aquella noche, un comando armado irrumpió en el lugar y se lo llevó por la fuerza. La noticia sacudió al país y generó especulaciones inmediatas. ¿Cómo era posible que uno de los hijos del Chapo fuera capturado de esa manera? Las versiones apuntaron a que detrás del secuestro estaba el cártel Jalisco Nueva Generación, encabezado por Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho. El hecho evidenció la feroz competencia entre organizaciones y mostró que, incluso siendo hijo de un capo de la talla del Chapo Guzmán, la vulnerabilidad era real. La liberación de Jesús Alfredo días después fue interpretada como un mensaje, que las alianzas y los equilibrios de poder podían tensarse, pero que los Guzmán seguían siendo una pieza difícil de remover. Ese episodio dejó en claro que su vida estaba directamente cruzada por la violencia y que su importancia dentro del cártel era suficiente como para que sus rivales intentaran usarlo como ficha de presión. Más allá de los titulares, Jesús Alfredo ha sido señalado por el gobierno de Estados Unidos como uno de los responsables de coordinar envíos de grandes cantidades de drogas, principalmente cocaína y metanfetaminas, hacia territorio estadounidense. El Departamento del Tesoro lo incluyó en su lista de narcotraficantes especialmente designados, lo que implica sanciones financieras y una persecución constante de sus actividades económicas. Estas acusaciones lo colocan no solo como un miembro de peso dentro de la organización, sino como una figura clave en la expansión de los negocios que los chapitos heredaron. La personalidad de Jesús Alfredo, según distintos reportes, combina la frialdad calculadora con un fuerte sentido de protección hacia su círculo cercano. No es el tipo de capo que busca protagonismo en fiestas o redes sociales, sino aquel que prefiere moverse en silencio, construyendo lealtades y asegurando que la estructura funcione. Esto no significa que esté alejado de la violencia, al contrario, se le atribuyen órdenes directas en operaciones que han terminado en enfrentamientos sangrientos. Pero su estilo refleja más la figura del administrador, el que mantiene el equilibrio entre el dinero que entra y la violencia que se ejerce para mantener el control. El secuestro en Vallarta también reveló algo más, que Jesús Alfredo, aún con su perfil bajo, es una figura cuya ausencia podría desestabilizar a su facción. Para el cártel, mantenerlo con vida y activo era indispensable. Desde entonces, su nombre se ha mantenido en la lista de prioridades de las agencias de seguridad de México y Estados Unidos, no solo por lo que representa en términos de liderazgo, sino por el impacto que tendría su captura en las operaciones diarias de la organización. Con el paso de los años, se ha fortalecido la percepción de que Jesús Alfredo es la pieza que complementa la personalidad explosiva de Iván Archibaldo. Juntos, forman una dupla en la que uno impone la fuerza y el otro asegura la continuidad del negocio. Una combinación que ha resultado efectiva y que ha permitido a los chapitos consolidarse como uno de los grupos más influyentes dentro del crimen organizado en México. En la historia de los chapitos, Jesús Alfredo no es un personaje secundario, es un actor central, un hombre que, sin necesidad de aparecer frente a los reflectores, ha tejido redes de poder económico y logístico que mantienen de pie a su facción. Su estilo, más reservado, lo convierte en un adversario difícil de rastrear, pero igualmente peligroso. Y mientras siga libre, su nombre continuará apareciendo en las investigaciones internacionales como uno de los pilares fundamentales de la organización que heredó del Chapo Guzmán. La historia reciente del cártel de Sinaloa no puede entenderse sin la figura de Ovidio Guzmán López y sus hermanos, conocidos como los Chapitos, quienes heredaron el legado de Joaquín El Chapo Guzmán y lo transformaron en una estructura criminal con un alcance global. Ovidio, nacido en 1990 en Culiacán, creció rodeado de la violencia, el lujo y el poder que marcaron la vida de su padre. Con el tiempo, se convirtió en el rostro más mediático de la nueva generación, ganando notoriedad internacional a partir del Culiacanazo de 2019, cuando su captura y liberación tras una ola de violencia en Sinaloa dejó en claro que los chapitos tenían la capacidad de paralizar una ciudad entera y doblegar al Estado mexicano. Desde entonces, su imagen quedó asociada a una mezcla de juventud, audacia y autoridad criminal. Bajo su liderazgo y el de sus hermanos, el cártel dio un salto cualitativo. Dejaron de ser una organización dependiente de rutas tradicionales hacia Estados Unidos para convertirse en un entramado transnacional, con presencia en varios continentes y con un modelo corporativo de crimen organizado.
Crearon estructuras jerárquicas para cada área, desde la producción hasta las finanzas, contrataron expertos en logística y comercio internacional y perfeccionaron métodos de lavado de dinero mediante empresas fachada, bienes raíces, casinos y cuentas en paraísos fiscales. Este proceso de profesionalización convirtió a los chapitos en operadores globales que coordinan alianzas con grupos criminales en Sudamérica, Europa y Asia, lo que les permite diversificar rutas y asegurar el flujo de drogas y precursores químicos. Aún así, su poder territorial en México, especialmente en Culiacán y en el estado de Sinaloa, sigue siendo la base de su fuerza. No se trata únicamente de la presencia armada, sino de un sistema de vigilancia y control que incluye células organizadas, redes de informantes y un manejo calculado de la violencia. Cada enfrentamiento, ajuste de cuentas o demostración de fuerza tiene como objetivo mantener la obediencia de la población y reafirmar su dominio frente a rivales como el Cártel Jalisco Nueva Generación. Además, se valen de medios de comunicación locales y redes sociales para proyectar miedo e imponer disciplina sin necesidad de una violencia constante, combinando así la intimidación psicológica con la coerción física. En este panorama, el fentanilo se ha convertido en la pieza central de su imperio. Esta droga sintética, mucho más rentable y letal que la cocaína o la marihuana, les ha permitido multiplicar sus ganancias y consolidar una posición dominante en el mercado internacional. Para ello, han desplegado laboratorios sofisticados, químicos especializados y una logística compleja que conecta Asia, Sudamérica y Estados Unidos. La cadena de distribución del fentanilo es supervisada directamente por los chapitos, quienes no solo controlan la producción, sino también la estrategia de precios, el abastecimiento de precursores y el flujo financiero que se mueve a través de criptomonedas y transferencias internacionales. Su éxito en este terreno no solo refleja organización y visión estratégica, sino también la capacidad de adaptarse a la presión de gobiernos que han puesto a Ovidio y sus hermanos entre los objetivos prioritarios de seguridad internacional. De cara al futuro, los chapitos enfrentan un escenario complejo: la competencia con cárteles rivales, la fragmentación interna, la presión constante de autoridades mexicanas y extranjeras y el escrutinio global sobre la crisis del fentanilo. Sin embargo, su capacidad de innovación tecnológica, el uso de comunicaciones cifradas, el manejo de criptomonedas y la descentralización de sus células criminales les otorgan una resiliencia que les permite mantenerse operativos incluso ante capturas o muertes de líderes clave. Su influencia no se limita al narcotráfico, abarca la economía local, la política regional y el tejido social de los territorios bajo su control, lo que multiplica el alcance de su poder. En definitiva, la historia de Ovidio y sus hermanos es la de una evolución del crimen organizado. Pasaron de heredar un imperio fundado en la violencia y la notoriedad a consolidar un modelo sofisticado, global y diversificado que combina brutalidad, estrategia y profesionalización. Su legado no será recordado únicamente por las armas y la hambre, sino por haber llevado al cártel de Sinaloa a convertirse en una organización con rostro de corporación transnacional, capaz de redefinir el narcotráfico en el siglo XXI y de mantenerse como uno de los actores criminales más influyentes y peligrosos del mundo. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando más contenido como este. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo misterio.